Como usted sabe, hemos estado hablando de esta serie que nos habla acerca de la esperanza y sanidad. Y hemos estado buscando diferentes pasos para fortalecer nuestra vida con el Señor y ser conscientes de lo que estamos viviendo y lo que estamos caminando. Y esta semana estaremos hablando de la sanidad sabe hacia afuera, perdón, disculpe el error ahí, sale hacia afuera. La sanidad que pasa en nosotros sale hacia afuera. ¿Qué estamos hablando? La semana pasada hablamos acerca de un tema importante, perdonados para perdonar. Y quedamos en que usted y yo hemos sido perdonados para poder transmitir y dar y practicar y entregar ese amor. Y hoy vamos a complementar un poco más este tema y fortalecerlo para que usted y yo tengamos la fuerza, la manera de poder practicarlo de una manera real. Marita nos ayudó a leer Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26. Y es una historia que usted y yo hemos conocido. Es una historia que usted y yo hemos escuchado. Y es nuestro Señor Jesús hablando y mencionando que no es solamente el que mata, el que saca una espada y asesina a alguien, sino que esto va mucho más profundo, mucho más aplicativo y mucho más real en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, quiero pedirte que con esto en tu mente, recordando esta idea, tú y yo podamos introducirnos en meditar en este mensaje. La gracia que Dios nos da, el perdón que Dios nos da, el perdón que Dios nos entrega, no es simplemente una idea bonita para que quede dentro de nosotros. Y tú y yo digamos, yo estoy bien con Dios y lo demás no interesa. Sino que toda la gracia que Dios nos entrega, toda la bondad, el amor y todo esto que Dios nos da, tiene la necesidad de salir y ponerse en práctica. De salir de nosotros y afectar a la vida de las personas a través de lo que sea que tú y yo hagamos. Tiene que interactuar y tener trato con las personas. Y en esta porción de la Escritura, Dios está hablando a través, pues obviamente, de nuestro Señor Jesucristo, y nos va a estar ayudando a entender de que la reconciliación, el perdón, este tema que hemos estado explorando, es mucho más importante de lo que a veces tú y yo consideramos que es. Es mucho más valioso, más necesario que a veces de lo que tú y yo pensamos que pueda ser. Pero la base, digámoslo así, para que tú y yo empecemos en esta idea, es que tú y yo tengamos esto de que la gracia que Dios nos ha dado tiene que dejar en nosotros un corazón abierto a poder hacer lo necesario para poder estar en bien con todos. La gracia que Dios nos ha dado, ese perdón que tú y yo hemos recibido, nos tiene que motivar a poder estar bien con todos. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de no ser el cobrador, el castigador, el que está enjuiciando a todas las personas? Y obviamente cuando hay una situación entre nosotros, mucho menos de ser el vengador de toda esta situación. Sino más bien tú y yo debemos acercarnos con gracia y buscar la restauración con el que está alrededor de nosotros y sobre todo con quien nos ha herido, pero también con quien nosotros hemos herido. ¿Bien? Entonces, con ese buen marco que tú y yo tenemos, creo que es bueno que nos podamos introducir en lo que dice la Escritura. Porque cuando tú y yo encontramos esta porción de la palabra, Jesús está hablando algo bien específico. Lo primero que dice es, oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás. ¿Sí? Esa porción de la Escritura. Le dice, no matarás. ¿Qué es lo que dice completo? Dice, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás. Y cualquiera que asesine quedará expuesto al juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Y cualquiera que diga a su hermano, fatuo, quedará expuesto ante el Sanedrín. Y cualquiera que diga, y así continúa. ¿Por qué te menciono esta parte? Porque exactamente lo que está en la pantalla es lo que Jesús hace. Jesús baja el mandamiento al corazón. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú y yo exploramos y escuchamos esto, cada uno de nosotros, te dije la anterior semana, si no me equivoco, o antes, que todos pensamos que somos buenos, ¿verdad? Porque si nos preguntamos, ¿alguien ha asesinado a alguien aquí? No levanten la mano, no queremos saberlo, pero nos daría mucho miedo estar sentado a tu lado. Pero si preguntáramos esto de una manera real, ninguno de nosotros diría, yo no soy malo. Si ese fuera el parámetro para decir, tú y yo somos buenos porque no hemos asesinado a alguien, claro, obviamente todos aquí nos calificaríamos como buenos. Todos nos calificaríamos como sanos. Todos nos calificaríamos como que todo está bien y tú y yo estamos en buenas cuentas con el Señor. Pero lo que hace Jesús es que baja
Este mandato baja este concepto a la profundidad de nuestro corazón. Y entonces la pregunta se vuelve más difícil de responder. Porque obviamente esto no está yendo a decir si has asesinado a alguien. Jesús lo baja y lo aplica y te dice la pregunta, ¿te has enojado con alguien? Yo creo que no hay ninguno de nosotros que no califica en ese estándar, ¿verdad? Incluso tal vez esta mañana mientras veníamos a la iglesia, ¿no? No, pero ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué? ¿Eh? Pasa. No hay uno al que no le pase. Entonces Jesús lo que está haciendo es que baja esto al nivel de nuestro corazón para que tú y yo podamos entender de que la situación del mal no es el fin, o sea, lo último que sucede, sino es donde se genera. El conflicto está en donde esto empieza. No termina en que tú y yo terminemos asesinando a alguien, sino inicia y afecta y todo en el momento en el que hay un enojo, la ira, sin tratar. Cuando dejas de prestar atención a que la ira y esa emoción que sale de ti con fuerza es una bandera roja que te está alertando de una situación, y más bien tú en vez de ver la bandera roja, ves más bien como el toro el lugar donde impactar. Cuando tú y yo hacemos esto, olvidamos que esto nos está dando un warning, una advertencia de que hay algo que está pasando en nuestra vida. Y estas pequeñas cosas que tú y yo no tratamos, luego se van cambiando en algo mucho más profundo. Luego empiezan a convertirse tal vez en desprecio por una persona. Estamos utilizando el ejemplo que Jesús dijo allí. Tal vez luego de convertirse en desprecio por alguien, se convierten en algo mucho más profundo y nos deshumanizan. Y las ideas que empiezas a pensar ya no tienen nada de misericordia, nada de gracia, nada de perdón, sino son simplemente como una espada que va directo al corazón y la vida de la gente. Entonces, si tú y yo empezamos a prestar atención en esto, lo que el Señor nos está diciendo es que tal vez tú y yo no somos unos asesinos con espada, ni con pistola, ni con ninguna arma, pero lo que sí tal vez estamos haciendo es que sí somos unos asesinos con nuestra lengua, con nuestro pensamiento, con nuestro corazón. A veces las acciones que están en nuestra vida son mucho más profundas y más destructivas que simplemente hacer daño físico. Tal vez una palabra que tú y yo hemos dicho, tal vez algo que hayamos mencionado, o si tú también y yo pensamos, tal vez algo que nos han dicho en algún momento de nuestra vida todavía resuena en nuestra mente. Todavía hace un dolor y todavía hace daño. Y esto es importante que tú y yo podamos pensar, porque ciertamente lo que Jesús está diciendo es algo muy real. Este tema del perdón, este tema del daño, este tema que estamos hablando está mucho más profundo que en un acto superficial que va por fuera, está profundamente arraigado en el corazón. Y es algo donde tú y yo debemos prestar atención, porque entonces se convierte en algo importante hacernos preguntas y hacer como un inventario de qué es lo que está pasando en nuestra vida. Y entonces preguntarnos qué hay dentro de mí que está creando deudas o que está creando daño o que está creando una situación de dolor con los demás. ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? Porque delante de nuestros ojos, como te digo, si nosotros omitimos las banderas rojas que las emociones nos presentan, tú y yo estamos bien. Según no hay ningún conflicto. Pero cuando tú y yo empezamos a prestar atención y esas banderas rojas las vemos introducidas en la Escritura y es Jesús el que está diciéndonos, hey, hay unas cosas aquí en conflicto contigo. Entonces, si tú y yo prestamos atención, ciertamente debemos saber y debemos reconocer que hay algo que podemos saber que está pasando, pero también hay algo que podemos hacer para evitar que esto pase. Y entonces Jesús nos empuja, nos mueve, nos influencia para que tú y yo podamos caminar a esto. Y realmente la continuación de esta parte, Jesús lo baja y lo hace mucho más fuerte y práctico, porque ciertamente lo que le dice es que básicamente, si tú estás adorando y tú estás buscando alabar al Señor y tú estás buscando que tu vida sea agradable con Dios, pero te acuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, tienes que solucionarlo antes de continuar. Y ahí, mi amado hermano, Jesús nos está dando a ti y a mí. Eso no es para la persona que no cree en el Señor. Eso es para el que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador.
Eso es para ti y para mí, para cada uno de los que nosotros decimos caminar y estar cercanos al Señor. Dios realmente está priorizando la reconciliación, la restauración, sobre cualquier otra cosa que aparente religiosidad en la vida de una persona. En el contexto de lo que nos está mostrando es que para ellos la idea era de si tú cumplías los mandamientos, si tú dabas una ofrenda ostentosa, eras una persona bastante religiosa y estás muy cercana y coherente con Dios. Pero lo que Jesús está haciendo es decir, estas cosas son pantalla. Lo que de verdad Dios está viendo está aquí adentro. Es lo que está sucediendo allí y es lo que es visible en relación con otra persona, con el que te rodea. Entonces esto nos deja a ti y a mí con el blanco aquí dibujado, con la diana aquí dibujada en el pecho, donde el blanco es el corazón. Porque Jesús es a esto a lo que está apuntando. Y dice esto: por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, la instrucción es déjala y reconcíliate con él. Espera antes de continuar tu adoración y reconcíliate con él. Ahora, aquí hay una clave importantísima que si tú y yo leemos bien, nos va a ayudar a entender el concepto completamente. ¿Qué está en resaltado? Que tu hermano tiene algo contra ti. El versículo no está diciendo si tú te acuerdas que tienes algo contra tu hermano. Si tú te acuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti. Está asumiendo que tú y yo somos responsables de ponernos a cuentas con las personas pero si hay un paso en el cual no hay responsabilidad de alguien externamente para contigo de solucionar, nuestra responsabilidad como creyentes es caminar a la acción de la restauración. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es que paremos, que no utilicemos la religión o la religiosidad o la adoración para esconder lo que hay realmente en el interior de nosotros. Jesús está diciendo que la reconciliación importa tanto a Dios que no es un detalle que queda secundario para alguna situación, sino es un detalle que es importante y es primario y es necesario. Y sabes, yo sé que para cada uno de nosotros esto se vuelve un tema a veces difícil, porque cada uno tiene conceptos en su mente, prejuicios en los cuales caminamos. Ay, pero ¿por qué tal persona viste de esta manera? Ay, no has visto tal persona, ay, viene a la iglesia. ¿Te das cuenta? Y lo que te decía la anterior semana conecta con este punto, porque tú y yo no hemos sido llamados a ser jueces. Tú y yo hemos sido llamados a ser ministros y personas de reconciliación, que tienen que haber experimentado el amor y el perdón de Dios para poder transmitirlo de la misma manera. Por eso te hacía tanto énfasis la semana pasada y te lo vuelvo a hacer hoy. Tú y yo necesitamos experimentar la reconciliación con Dios, porque eso mismo nos va a impulsar a buscar la reconciliación con otros. Si tú y yo no experimentamos esta reconciliación, carecemos de la fuerza y la potencia para poder reconciliarnos con otros. ¿Por qué? Porque el concepto es sencillo. El Dios soberano, dueño, maravilloso de todo, nos está perdonando nuestras acciones, nuestras ofensas. Entonces nos coloca en el lugar donde tú y yo no tenemos una objeción para decir, pero es que yo no debería tener que pedir perdón. No. Si tú y yo, relacionándonos con Dios, el dueño soberano de todo, nos ha perdonado, tú y yo tenemos que emular la misma acción y aunque creamos que es justo, buscar reconciliarnos. Es importante porque esa sanidad que Dios nos ha dado tiene que salir hacia las relaciones que tú y yo tenemos alrededor. Y se convierte en mucho más importante que cualquier otro aspecto religioso que tú puedas mostrar en tu vida. Incluso si tú dices, no, es que yo oro unas 2 horas al día. Súper bien. Eso es maravilloso. Pero si esa oración no está generando que tu vida de perdón, hay algo que no está en conexión allí, ¿verdad? Hay algo que no está caminando de una forma consistente en ese punto. Jesús nos llama a que tú y yo podamos estar abiertos y dispuestos a hacer lo que podemos. Y tú y yo podemos hacer muchas cosas. Hay una frase que dice, querer es poder, ¿verdad?
Y yo veo cada persona que migra aquí, y obviamente lo voy a decir con cariño y cuidado, pero yo veo que cada persona que migra aquí a los Estados Unidos tiene una potencia para hacer las cosas increíble. No hay sueño, no hay hambre, no hay dolor. Puede estar enfermo y sigue trabajando. Lo que me llama la atención es que solamente lo segmentamos a ciertas cosas, pero la potencia está allí. La capacidad nos ha sido dada, pero no la aplicamos en todos los lugares. Pareciera que la aplicamos solo de donde creemos que nos conviene hacerlo. Y es importante que cambiemos esta actitud, porque ciertamente hay cosas mucho más importantes para Dios que lo que tal vez tú y yo estamos buscando. Para el Señor, el caminar en esto es bastante necesario, porque es el principio también que activa la relación nuestra con Él. Tú y yo estamos en relación con Dios porque Él ha decidido perdonarnos. No por ninguna otra cosa, no porque tú y yo seamos bonitos. No es que a mí me ha visto y ha dicho, oh no, mira, tan hermoso el Sergio, perfecto. No, ha sido como más bien, míralo, cuánto necesita de mi gracia y mi perdón, porque si yo no lo perdono, este tipo va a terminar destruyendo todo a su alrededor. Esa es la figura real, ¿sí? Y te la comparto así porque es necesario entenderla así. Tú y yo recibimos gracia de Dios no porque seamos lo más bonitos y lo más hermoso y lo más necesario en este planeta Tierra. Tú y yo necesitamos la gracia de Dios porque necesitamos la gracia de Dios, porque somos en muchos casos, como en el mío, yo era una bomba de tiempo. ¿Sí? Y la gracia del Señor nos permite caminar en una transformación de nuestras vidas. Y lo interesante es que aunque tú y yo tenemos la potencia, a veces nos escondemos detrás de yo y Dios estoy bien. Ese concepto de yo tengo mi relación con Dios es lo más falso que puedes seguir. Porque Dios nos ha entregado una escritura para que exactamente no tengamos la manera de poder decir ese concepto de es que yo tengo mi propia relación con el Señor. Claro, en el concepto tú y yo tenemos una propia relación porque nadie más puede relacionarnos como nosotros con el Señor. Pero bajo mis propios parámetros, eso no existe. Porque los parámetros no son ni tuyos ni míos para empezar, son los parámetros de Dios. La relación que tú y yo tenemos con el Señor inicia cuando Él decide perdonarnos. Entonces los parámetros de relación los coloca Él. Y esto es importante, ¿sabes por qué? Porque no quiero que sientas que te estoy lanzando una piedra, porque primero no soy yo, es las palabras del Señor. Pero lo segundo que quiero que entiendas es que si esto te está pegando así fuerte, es porque este principio te está dando libertad. Porque esto va a libertar tu vida de la mentira en la que a veces andamos dando vueltas. Y por eso muchos de los creyentes caminan en el Señor y dicen, yo estoy años en Cristo y no veo cambios. Yo veo que el pastor me ha dicho que él ha perdonado y le han perdonado y ha habido transformación en su vida. ¿Y yo por qué no veo eso en mi vida? No es porque yo soy especial. Es porque simplemente hemos empezado a escuchar la voz de Dios y hacerle caso a Él. Y lo mismo pasa contigo y conmigo, con cada uno de nosotros. Necesitamos obedecer. Caminar en obediencia. Y lo que Él nos está llamando no es ocultarnos detrás de un concepto de yo estoy bien en mi relación con Dios. Porque si tú y yo nos decimos mencionamos que nuestra vida está bien con Dios, pero nuestras acciones y actitudes muestran lo contrario, estamos siendo incoherentes en algo, ¿verdad? Si tú y yo decimos que estamos bien en nuestra relación con Dios, ciertamente nuestra conducta debería ser buscar reconciliación de manera constante. Tú y yo no deberíamos estar en pleitos con nadie, no deberíamos estar en conflictos con nadie, porque ciertamente el mandato del Señor para tu vida y para mi vida es reconciliarnos. Obviamente, ahí está el gran punto, donde hay situaciones en las que hay reconciliación y hay situaciones en las que no va a poder, pero esto no tiene que ser dado por iniciativa nuestra. ¿Sí me dejo entender? Obviamente hay situaciones en las donde hay violencia, donde ha habido abusos, donde se necesitan poner límites muy claros, donde se necesitan tener resguardos, donde tal vez no va a haber una reconciliación como tal. Pero esa traba de la reconciliación no tiene que ser dada por nosotros, sino son situaciones que tú y yo ya no podemos manejar.
Pero nuestra disposición tiene que haber la misma disposición que Cristo ha tenido con nosotros. Perdón incondicional. Porque me pregunto, ¿para alguno de nosotros acaso Jesús ha dicho como de, no, espera. Te perdono todas estas, pero esta de aquí no te la voy a perdonar hasta que tú hagas aquello? No. Para ti y para mí, que nos hemos acercado al Señor buscando restauración, cuando tú y yo hemos abierto nuestro corazón delante de Dios, Él nos ha perdonado. Pero también nos entrega esta parte, que es la que a veces olvidamos, que tú y yo debemos trabajar en fortalecer esto en nuestra vida. Ahora, el llamado es a que tú y yo actuemos pronto antes de que el conflicto se vuelva duro o algo así, sólido, macizo en nuestra vida. ¿Has escuchado la frase que dice, el tiempo, ¿qué dice? El tiempo, ¿cómo es? ¿Perdón? El tiempo lo cura todo. ¿Has escuchado esa frase? Es una mentira. Eso es una falacia del diablo. Porque el tiempo no cura nada. ¿Sabes lo que hace el tiempo? Lo que hace el tiempo es que procesa, endurece y solidifica una herida y la hace permanente. El tiempo no cura las cosas. Las decisiones, las acciones en Cristo sí las curan. Las decisiones de perdón, la decisión de restauración, la acción de cada uno de nosotros, esa potencia que tú y yo hemos recibido, así como la usamos para trabajar, la usamos para restaurar las cosas, eso sí cambia, eso sí sana, eso sí cura. Pero el esperar y dilatar las cosas, no, eso termina destruyendo todo. Eso termina quemando, matando cualquier esperanza que pueda haber. Y la sabiduría que Dios nos está compartiendo es, no dejes que estas cosas se vayan quedando allí para arrastrarlas y que se conviertan en algo de destrucción más grande en tu vida. Ciertamente hay dos posibilidades en este punto. Que tú estás pensando y dices como de, caray, yo ya tengo estas cosas en mi vida. Yo ya reconozco algunas áreas en mí, en mis relaciones con alguna persona en las que he dejado el tiempo y esto se ha destruido completamente. O la otra es que estás pensando en este momento qué cosas tengo con alguien que necesito restaurar. Y hay esperanza en las dos. Si tú caminas en acción, hay esperanza en las dos. Si caminas en obediencia, hay esperanza en las dos. ¿Cuál es el paso para esta semana? Hoy me reviso, hoy admito y hoy corrijo. Las acciones para que tú y yo podamos frenar esta bola de nieve que hay en nuestra vida es que tú y yo hagamos hoy las decisiones para empezar a aplicar. Hoy reconocer lo que hay, hoy revisarnos a nosotros mismos y hoy realmente decidir aplicar un cambio en estas áreas en nuestra vida. Hoy en los lugares donde hay dificultad. No dejar que el resentimiento se convierta en amargura, no darle tiempo para que le sigas dando vuelta a las palabras que has escuchado o a las palabras que has dicho y vayan generando más hondo, más dolor, más enojo, más frustración. Sino que tú y yo podamos parar estas cosas y hacer un cambio de dirección. Tú y yo necesitamos hacer como una revisión en nuestro corazón, como un inventario en el corazón y poder verificar qué cosas están pasando en nosotros, qué cosas hay allí que tú y yo necesitamos, sobre las cuales necesitamos tomar decisiones importantes en este día. Realmente la sanidad no se queda escondida, sino que se tiene que mover hacia afuera. Tiene que ser algo visible, tiene que ser algo palpable, algo real. La sanidad que pasa en cada uno de nosotros tiene que ser algo notable. Por eso es que es tan clara la Escritura cuando dice que por sus frutos, ¿qué dice? Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Mira, ¿ven cómo todos sabemos Biblia aquí? Por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que tú y yo debemos buscar. Eso es en lo que tú y yo debemos caminar. Eso es en lo que tú y yo necesitamos tomar decisiones reales en este tiempo. Quiero darte una pequeña lista si no sabes cómo poder hacer un inventario de tu corazón. Unas pequeñas preguntas. No te toman
más de 1 minuto, 30 segundos de silencio, que tú y yo podamos meditar sobre esto y preguntarnos, Señor, ¿dónde hay algo que está equivocado en mí? En esta situación en la que siento incomodidad, en la que me he enojado. ¿Por qué me he enojado con tal persona? ¿Por qué he sentido esa frustración hacia esa conversación que he tenido? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? ¿De dónde he despreciado con palabras o con actitudes? ¿Dónde ha sido una acción en la que yo he podido generar esto? No te olvides, el lenguaje que tú y yo compartimos, si bien lo que he hablado es lo que escuchamos y percibimos, nuestros ojos están viendo todo lo que la persona hace. Así que cuando tú y yo decimos como de, sí, te entiendo, y volteas los ojos, tu actitud ha dicho más que las 1000 palabras que puedas decir. ¿Dónde has aplicado esto? ¿Con quién has tenido ese desprecio? ¿Por qué eso es desprecio? ¿Te das cuenta? ¿Dónde tenemos esto? Evaluemos nuestro corazón. ¿A quién he herido o a quién herí y he evitado? Esas personas que estás yendo, ¿no? Y como ves que viene de frente y dices como de, ¡ay, no me quiero encontrar! ¿Qué hago? Y sacas tu cepillo para como si fueran bigotes, ¿no? Así, buenos días. Y te pasas por el costado. ¿A quién estás evitando? ¿A quién has herido? ¿A quién has lastimado? ¿A quién has hecho una acción que genere conflicto en su vida? Porque tú y yo a veces somos expertos en esto. Y tú y yo necesitamos frenar. ¿Qué debo admitir prontamente? Que es algo que tú y yo necesitamos reconocer. ¿Y qué paso puedo hacer? ¿Qué paso puedo dar para hacer lo que me toca hacer? Si tú y yo hemos entendido que el Señor nos está llamando a reconciliar, que nos está llamando a poder poner esto en práctica, ¿cuál es el paso que tú y yo debemos hacer? ¿En qué debemos caminar? ¿Qué deberíamos mover, hacer, obrar en nuestra vida? Esa es una gran pregunta. Porque sabes, lo interesante de todo esto es que usualmente tú y yo tenemos la respuesta. Solo que nos negamos a cumplirla. Porque cuando tú y yo hemos estado expuestos a Dios y creemos en el Señor nos ha dado un regalo maravilloso. ¿Sabes qué se llama ese regalo? Espíritu Santo. Y es la presencia de Dios en nuestra vida. Y el Espíritu Santo tiene un trabajo principal: volvernos a ti y a mí a Cristo. Que tú y yo nos parezcamos a Cristo. Y eso va a hacer que Él nos esté hablando aquí y nos esté hablando aquí todo el tiempo. Entonces, cuando tú y yo cometemos acciones incorrectas, cuando tú y yo tomamos las decisiones incorrectas, o cuando tú y yo estamos pensando en las acciones incorrectas, el Espíritu Santo empieza a hablarnos. Empieza a decirnos, frena, no vayas por allí. Cuando tú y yo reaccionamos y una emoción genera una alerta grande en nosotros, el Espíritu Santo es el que empieza a hacer que tú y yo empecemos a meditar en esa acción y decir como que eso está bien lejos de lo que dice la palabra, ¿no? No debía haberle golpeado. ¿Sí? Es la obra que Él está haciendo. Entonces, con ese regalo, tú y yo podemos evaluar de una manera muy práctica. Pero también lo interesante es que el Espíritu Santo nos da la solución. Y muchas veces tú y yo vamos a saber que tenemos que pedir perdón. Muchas veces tú y yo vamos a saber qué acción tenemos que tomar. Y ahí está el paso de obediencia, donde tú y yo decidimos si lo hacemos o no. Y déjame decirte, si no lo haces, Dios te va a seguir amando. Te ha seguido amando hasta hoy día y yo sé que has desobedecido muchas veces como yo lo he hecho. Te sigue amando hoy. Pero la consecuencia que va a venir sobre tu vida no es un castigo de Dios. Es la consecuencia que tú estás decidiendo tomar sobre ti. Y si esa relación, esa situación se torna en algo más grande, más difícil, más profundo en ti, no es que Dios ha sido malo, es que tú has sido negligente. Yo he sido negligente. Entonces, hoy abracemos con alegría, con felicidad, la buena advertencia y voluntad de Dios para nosotros. Porque Él nos está llamando en algo que si tú y yo con gozo caminamos, ciertamente vamos a poder cosechar bien en nuestra vida y vivir con paz, con contentamiento, con alegría y no estar en el sufrimiento de la destrucción
que está alrededor de nosotros. Quiero animarte a que tú y yo podamos abrazar esto, que tú y yo podamos caminar en esto. Y que tú y yo podamos complementar todo lo que hemos ido aprendiendo en esta semana tras semana, enganchando y viendo que Dios está haciendo un panorama completo en nosotros. Todo, Dios está trabajando en todo. Y te pido que tú y yo podamos ser conscientes y caminemos en pos de esto, ¿sí? Acompáñame en una oración, con esa oración bien grabada en tu corazón, con esa disposición bien grabada en tu corazón, perdón. Y luego de esto vamos a entrar directo a alabarle al Señor. Así que terminando esta oración, tú y yo nos ponemos de pie y empezamos a cantarle al Señor una alabanza que nos permita conectar esto y procesar mejor todavía lo que hemos hablado hoy. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu amor, por tu voluntad. Gracias porque nos amas. Señor, en ningún punto de la historia de lo que hemos hablado hoy tú nos has dejado de amar, sino más bien por lo contrario, nos amas tanto que nos estás ayudando a entender bien las cosas, que nos estás explicando que es importante reconocer lo que es necesario tener en nuestras vidas. Que a veces buscamos caminar en una apariencia, una pantalla de religión perfecta, pero la verdad es que nuestro corazón a veces está separado de lo que tú nos llamas a hacer. Señor, ayúdanos a simplificar esto de una manera real. Saber que nos amas. Señor, ayúdanos a experimentar el perdón. Si alguno de nosotros hoy aquí jamás se ha acercado a ti a hablarte, a abrir su corazón, a descargar la frustración, también a descargar todo lo que ha vivido, ese rencor, ese dolor que tiene, Señor, hoy utiliza, Señor, este tiempo o esta meditación, esta palabra para que nuestro corazón reaccione y podamos buscar ese perdón y esa restauración y podemos saber cuánto tú nos amas y cuánto has estado presente en el dolor que hemos vivido, ya sea por consecuencia de nuestras acciones o por situaciones externas a nosotros, Señor, pero tú estás allí y has estado allí. Y que podamos experimentar esa reconciliación contigo. Y que después podamos tener la fuerza de poder devolver esto, esa misma acción de amor a cualquier otra persona alrededor de nuestra vida. No hay uno de nosotros que no viva situaciones que le generan dolor y sufrimiento. Pero no hay uno de nosotros tampoco que no tenga la oportunidad tuya de hacer las cosas en una decisión que busque restauración, en una decisión que entregue y otorgue perdón. Señor, ayúdanos a vivir lejos de estas ideas que el mundo nos ofrece de así va a estar bien, sino más bien ayúdanos a caminar en ti. El tiempo solamente deja más dolor. Ayúdanos a accionar y caminar en esa tu buena voluntad. Padre, por favor, te pido que tu Espíritu Santo nos hable, porque sabemos qué debemos hacer, qué decisiones debemos tomar en acerca de algunos temas alrededor de nuestra vida. Y Señor, te pido que nos ayudes en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén.